Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin y haremos una comparativa con la dominancia y con el Nasdaq para ver si nos da algún tipo de pista sobre la situación actual en cuanto a fuerza y en cuanto a proyección. Sabéis perfectamente que soy fiel defensor de no ser rígido, no siempre estar haciendo lo mismo, siempre estar analizando de la misma manera, básicamente porque el mercado cambia, las condiciones de mercado cambian y hay puntos donde tenemos que hacer referencia a unos factores y otros puntos donde tenemos que hacer referencia a otros factores. Si os fijáis y veis la evolución del canal, al principio, pues bueno, era únicamente análisis técnico, luego fui incluyendo diferentes noticias, luego noticias relacionadas con la economía. Ahora que estamos en un mercado bajista, he quitado las altcoins y estoy apretando con otros activos, y en la situación actual considero que tenemos que hacer especial hincapié a tres activos concretos: Bitcoin, por supuesto, la dominancia y el Nasdaq, el índice o uno de los índices más importantes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero enfocar el vídeo de hoy? Pues bueno, simple y llanamente podríamos hacer un análisis individual de cada uno de estos tres activos, pero considero que lo que podemos hacer es coger los tres y analizarlos en un mismo gráfico. Entonces, vamos a empezar por la dominancia porque es donde creo que va a quedar mejor la comparativa, y ya hemos estado comentando la situación actual de la dominancia y la importancia que le tenemos que otorgar, pero muy importante entender un factor: la dominancia no es un indicador absolutamente divergente, o sea, no es 0 o 1, sino que varía en función de diferentes factores y varía en función sobre todo del sentimiento del mercado. Y ahora veréis muy bien a qué me refiero con esto, porque es de vital importancia que lo entendáis. Por ejemplo, automáticamente cuando en Estados Unidos hay una noticia negativa, una noticia que afecta a la economía, estamos viendo muchas en este periodo, como por ejemplo la subida de tipos de interés, inflación, recesión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Los índices caen y automáticamente, de manera divergente, prácticamente de 1, el precio del dólar sube. El índice del dólar sube. ¿Por qué? Pues porque automáticamente se detecta como una situación económicamente negativa, como una situación de peligro, y la gente, los inversores, lo que hacen es ir directamente a la moneda o al activo que más seguridad les puede transmitir, que nos guste o no, actualmente es el dólar, ¿no? Entonces, en este caso, en la divergencia, en la dominancia de Bitcoin versus Bitcoin, no hay una relación exacta, y ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Si cogemos aquí, le damos al más y añadimos BTC USD, le damos a nueva escala de precios y nos va a salir aquí en color naranja el índice de Bitcoin. Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos entender en cuanto a la relación de la dominancia y el precio de Bitcoin? Pues bueno, una regla muy sencilla es que cuando hay un mercado alcista, cuando el precio de Bitcoin y de todas las criptomonedas sube, el precio de la dominancia o la valoración de la dominancia también sube. ¿Vale? Perdonad, cae, ¿vale? La dominancia cae. ¿Por qué cae? Hombre, pues porque Bitcoin tiene menos peso en un mercado alcista. ¿Por qué? Porque vas a sacar más rendimiento entrando en Solana, entrando en Algorand, entrando en Avalanche o entrando en cualquier otra altcoin que pueda tener ese potencial alcista. ¿Por qué? Pues porque se va a revalorizar más, ¿ok? Entonces, esta es la primera regla. La segunda es que cuando hay un mercado bajista, cuando el precio de las criptomonedas cae, la dominancia sube. ¿Por qué? Pues hombre, de la misma manera que en Estados Unidos, cuando hay una noticia negativa, el Nasdaq cae y el dólar sube, en las criptomonedas, cuando hay un mercado bajista, Bitcoin cae, pero cae menos, y las altcoins también caen, pero caen mucho más. ¿Por qué? ¿Y por qué la dominancia sube? Pues básicamente porque la gente ve más seguridad en Bitcoin. La dominancia de Bitcoin sube, el rango o el porcentaje de personas que invierten en Bitcoin sube. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, porque va a caer menos Bitcoin que una altcoin, y porque además pues la gente aprovecha para acumular Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una regla, o son dos simples reglas que son así, que conocemos perfectamente y que funcionan de esta manera. Pero, ¿es una regla automática? No, y ahora lo vais a ver. Aquí tenéis claramente el gráfico de Bitcoin, que es la línea naranja, esta que estáis viendo de fondo, y en cuanto a candlestick tenemos el precio de la dominancia. Vamos a quitar las medias móviles, vamos a quitar la de 200, la de 50, la de 20, y nos quedamos así, bastante clean con lo que estamos viendo. Tampoco necesitamos RSI. Entonces, mirad, ¿en qué punto el precio de Bitcoin empieza a caer? Aquí lo tenemos. Esta línea amarilla nos enseña cuándo el precio de Bitcoin empieza a caer. Aquí lo veis, ¡pam! En esta fecha de aquí, 14 de abril de 2021, el precio llega pues a los 63.000, lo estamos viendo claramente, e inicia un movimiento bajista. Fijaros qué estaba pasando con la dominancia. La dominancia estaba
venía de una pequeña acumulación y estaba cayendo. ¿Esto qué implica? Pues que la dominancia era negativa, por lo cual las altcoins estaban subiendo más. Bitcoin tenía menos peso en este momento. Esto es correcto, esto es perfecto, pero fijaros también en este punto de aquí cuando el precio de Bitcoin empieza a subir. Fijaros qué es lo que estaba pasando con la dominancia, estaba subiendo. En este punto de aquí ya veníamos, cuando Bitcoin empieza a subir, la dominancia ya estaba subiendo y ya venía de una subida importante. ¿Esto qué refleja? Pues hombre, refleja básicamente que la gente estuvo viendo una sensación de peligro en este punto de aquí, en toda esta zona de aquí de mayo, y dijo, oye, yo no me quiero meter en altcoins, yo lo que quiero hacer es comprar Bitcoin. ¿Por qué? Por si cae más, por si entramos en un mercado bajista y porque el descuento es importante. Pasamos de 60 y pico mil a 30.000 prácticamente, ¿vale? Si recordáis es lo que pasó con Bitcoin, llegamos a 30.000 prácticamente. Entonces es un poco la norma que la gente instaló en ese punto. Si seguimos mirando diferentes momentos de unión, diferentes momentos de impacto en el punto del precio, fijaros, aquí en este punto de aquí, Bitcoin empieza a caer, ¿vale? En toda esta zona de aquí volvemos a llegar a los 67.000, etcétera, etcétera, y el precio, pues, vuelve a caer e inicia un movimiento bajista. Fijaros que esto podía significar perfectamente que estábamos en un punto donde el precio podía iniciar un mercado bajista. Era una posibilidad, veníamos de un doble techo, etcétera, etcétera, pero fijaros qué es lo que pasa con la dominancia. También cae la dominancia de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué repercute de esta manera? Pues simplemente porque en todo este tramo de aquí, en el punto en el que el precio pasa de los 67.000 a los 45.000, la gente lo interpreta como que es un pullback, es una corrección. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan para acumular altcoins, aprovechan para comprar el Cardano de turno, Solana, que había subido mucho, Avalanche, que había subido mucho, Matic, que había subido mucho, BNB, etcétera, etcétera. En todo este tramo de aquí, la gente lo interpretaba como tal. Es más, hasta que no llegamos a perdonad, hasta que no llegamos a este punto de aquí, a los 41.000, 42.000, el precio no se dio la vuelta y en la dominancia no empezamos a ver que crecía la dominancia. Aquí lo tenemos. Justamente cuando llegamos a los 42.000 empieza a crecer la dominancia. Por lo cual la gente lo que hace es empezar a comprar más Bitcoin, empezar a comprar menos altcoins, dando a entender que, oye, igual me estoy equivocando, igual todo este punto de aquí no es una pequeña corrección para seguir subiendo, sino que el precio va a iniciar un movimiento mayor. En el canal ya estuvimos comentando que todas y cada una de estos movimientos de aquí eran pullbacks para seguir cayendo, por lo cual ya estuvimos avisando de todo este movimiento, ¿no? Entonces, como veis, como podéis comprobar en la situación entre la dominancia y Bitcoin no es siempre rígida, no siempre que el precio empieza a darse la vuelta, la dominancia empieza a crecer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a ser uno el sentimiento, y en este punto de aquí el sentimiento era uno y ahora el sentimiento es otro. Entonces, antes de hacer la comparativa con el Nasdaq, si os fijáis, es muy habitual ver cómo en periodos de la dominancia el precio actúa de una determinada manera muy interesante y al precio le cuesta. Al precio le cuesta. Es más, fijaros en este punto de aquí, cuando estábamos formando, estoy analizando el gráfico de velas, el patrón de giro, pam, pam, pam. Fijaros que mientras Bitcoin seguía subiendo, la dominancia estuvo frenando, no caía más. Estuvo haciendo un suelo clarísimo, estaba formando un patrón de giro, un patrón de cambio de tendencia, un patrón de cambio de ciclo, por lo cual, de ciclo alcista a ciclo bajista. Fijaros cuando el precio empieza a arrancar. En toda esta etapa de aquí hay un claro giro, hay un claro cambio y Bitcoin inicia un movimiento bajista en este punto de aquí, ¿vale? El 28 de marzo inicia un movimiento bajista. Inicia un movimiento bajista causado ¿por qué? Causado porque los datos de la Fed, los datos inflacionarios, los datos de tipos de interés no convencen al mercado, sobre todo el discurso de la Reserva Federal, el discurso de Powell, y el precio inicia una caída, de la misma manera que inicia en Estados Unidos. Ahora lo veremos, es más, lo voy a ir poniendo ya para que lo tengáis delante. Nueva escala de precios, en el mismo punto, fijaros, inicia una caída también. Estados Unidos igual un poquito más tarde, un par de días más tarde, pero es lo mismo, ¿vale? En cambio, fijaros qué es lo que hace la dominancia. Estoy abajo nuevamente, pese a que Bitcoin ya está cayendo, fijaros que la dominancia también cae, también le cuesta, no acaba de arrancar aún, ¿vale? No acaba de continuar, la dominancia no sigue este movimiento de ruptura, sino que hace un movimiento bajista antes de volver a subir. Ahora estamos en una situación bastante similar, voy a ocultar un momento
Nasdaq, Bitcoin incluso lo voy a ocultar también. Fijaros que estamos en un movimiento similar. Hemos dado el primer impulso, pam, igual que aquí. Hemos hecho el pullback, igual que aquí, pero en vez de arrancar, volvemos a iniciar un movimiento de caída. Igual que aquí iniciamos un movimiento de caída, una acumulación posterior y una continuación alcista. En un punto, voy a eliminar todo, en el que Bitcoin, como veis, está marcando nuevos movimientos bajistas. ¿Vale? Por lo cual podemos entender, y la reflexión que quiero hacer en este sentido es que primero la dominancia no tiene que ser automática, no esperemos que cada vez que el precio de Bitcoin caiga la dominancia suba, no tiene que ser así. Hemos visto en otros vídeos también que las correcciones de la dominancia suelen ser mayores, suelen dar más recorrido, suelen ser mucho más lentas, mucho más agresivas, el price action no se sigue de la misma manera y además, ¿qué es lo que podemos ver si comparamos ambos índices? Como veis, el Nasdaq, después de todo este movimiento bajista, y ahora estoy en la línea azul, en este punto de aquí, cuando cae por las mismas razones que Bitcoin, ¿vale? Cuando cae por las mismas razones que Bitcoin, Nasdaq, fijaros lo que hace enseguida un mínimo creciente, porque aquí lo tenemos unos mínimos a finales de mayo, y luego otros mínimos a finales de junio, a mitades de junio, perdonad. Y no solo hace mínimos crecientes, sino que también rompe este máximo anterior, este máximo de esta zona de aquí. Lo rompe claramente, haciendo máximos crecientes respecto a este punto de aquí. En cambio, si tenemos Bitcoin, si analizamos Bitcoin, ahora me cambio a la línea naranja, como veis, tiene el mismo máximo que el Nasdaq, en la línea azul, hace la misma caída que el Nasdaq en la línea azul, pero no es capaz de hacer mínimos crecientes ni mucho menos, sino que hace una ruptura mucho más punzante, mucho más agresiva y pues vamos a olvidarnos ya por completo de superar el nivel de los 32.000, queda muy lejos, es un nivel muy complicado ahora mismo, tanto en el corto como en el medio, como incluso en el largo plazo, ¿vale? Sería una posibilidad llegar a tocarlo en pro de continuar igualmente una tendencia bajista, sería una posibilidad, pero no es una probabilidad ahora mismo, ¿vale? Así que además de las conclusiones que hemos sacado del análisis de la dominancia, de la comparación de la dominancia respecto a Bitcoin, podemos sacar otras conclusiones y es que Bitcoin está débil, está mostrando falta de fuerza, está mostrando falta de interés, falta de valor en este punto, porque en Nasdaq pues han habido noticias positivas de la misma manera que las han habido en Bitcoin, ¿vale? Y a este punto nos ha llevado en gran medida también la mala sensación en cuanto a la economía, la mala sensación en cuanto a una hipotética recesión, pero es que afecta igual a Nasdaq que a Bitcoin. En cambio, el Nasdaq está mostrando esta mayor fortaleza en este punto de aquí, ¿vale? Y Bitcoin está haciendo todo lo contrario en este punto de aquí, ¿vale? En un periodo en el que sí, la dominancia está cayendo ahora en este apartado correctivo. Sí, además, cuando parecía que empezaba a frenar, vuelve a caer. Ya comentamos que esto podía pasar sin ninguna duda, pero si analizamos anteriores situaciones, si analizamos anteriores puntos, son movimientos que ya esperamos, son movimientos que ya se han formado en otras situaciones, por lo cual no nos tienen que pillar por sorpresa, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, ya no hay mucho más que comentar, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.